Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Haciendo la Paz. Leemos para memorizar Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, la epístola a los Efesios, la redacta en prisión. En ella el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército, la iglesia, visita el arsenal de Dios y se viste con la justicia divina, el término griego para una armadura completa de pies a cabeza. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército esté revestido de acero del pies a cabeza. Y mientras se disponen a hacer la paz en su nombre, la iglesia, un ejército unificado. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación de los soldados en cada unidad militar y especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla. El individualismo en la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros, que los condenaba a la derrota. Hay razones importantes para apoyar la idea de que Pablo, según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida de la iglesia contra el mal en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Sería extraño que Pablo concluyera su carta con la imagen de un guerrero cristiano solitario que lucha contra los enemigos de las tinieblas. Al final del pasaje, Pablo destaca la camaradería cristiana en su llamado a la oración por todos los santos. Lo más significativo de todo es que anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, lo se enfrenta con la iglesia, no con el creyente individual, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Por lo tanto, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, no describe a un guerrero solitario que se enfrenta al mal. Pablo como general se dirige a la iglesia como un ejército. Él nos llama a tomar toda nuestra armadura y como un ejército unificado avanzar en la batalla en forma vigorosa y unida. Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el edificio, el templo de Dios y la esposa de Cristo, con una metáfora final, la iglesia como el ejército del Dios viviente, dado que nos acercamos al día malo. Las etapas finales de la larga batalla contra el mal no es momento de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios, ni con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo. Cinturón y coraza. En Efesios capítulo 6, versículo 14, dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La advertencia de Pablo de una batalla intensa prepara a los lectores para su llamado final a permanecer firmes y es un detallado llamado a la acción. Pablo describe la acción de ceñirse con el cinturón. Las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Pablo imagina al creyente vestido con una armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar del cuero, con las placas decorativas y la hebilla. Del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal, que juntas formaban un delantal, que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales. Cumplía la función esencial de atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. Sin embargo, no se trata de permanecer abstractos, de tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en sus vidas. Deben vestirse de la verdad de Dios, vivir y usar este don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, sino más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Luego Pablo insta a los creyentes a ponerse la coraza de justicia. Al igual que el cinturón de la verdad, es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Dios en su papel como guerrero divino. La coraza que usaban los soldados en la época de Pablo estaba confeccionada de cota de malla, pequeños anillos de hierro entrelazados, armadura de escamas, pequeñas escamas superpuestas de bronce o hierro, o bandas de hierro superpuestas unidas entre sí.
Este chaleco antibalas o peto protegía los órganos vitales de los golpes y estocadas del enemigo. De manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. En Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad. Al pensar en ella como la cualidad de dispensar a los demás un trato justo y bueno, especialmente a los miembros de la iglesia. Sandalias, la iglesia hace la paz. Un soldado romano que se preparaba para la batalla se ataba un par de resistentes sandalias militares. Una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, lo que ayudaba al soldado a mantenerse en la posición y estar firmes. Pablo explica este calzado militar con vocabulario de Isaías capítulo 52, versículo 7, que celebra el momento en que un mensajero trae la noticia de que se ganó la batalla de Dios a favor de su pueblo. Y ahora reina la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Pablo celebra la paz como la obra de Cristo, nuestra paz, aquel que predica la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, reuniendo a judíos y gentiles en una nueva humanidad, al mantener viva la historia evangélica del rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar su victoria pasada y militar hacia el grito de victoria futura. Los creyentes se calzan y están listos para la batalla. Como el mensajero de Isaías capítulo 52 versículo 7, los creyentes son mensajeros que proclaman la victoria de Cristo y su paz. Sin embargo, Pablo no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar las armas militares literales contra nuestros enemigos. Por eso señala que los creyentes proclaman el evangelio de paz. Tampoco desea que los creyentes sean combativos en sus relaciones con los demás, ya que ha enfatizado la unidad, las palabras edificantes y la benignidad. La iglesia debe hacer la paz, empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas, humildad, paciencia y perdón, y las prácticas cristianas, oración y adoración. Esos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Escudo, casco y espada. Leemos Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de Pablo es el gran escudo rectangular de un legionario romano, hecho de madera y recubierto de cuero. Sus bordes se curvan hacia adentro para protegerse de los ataques laterales. Cuando se mojaban en agua, los escudos podían apagar dardos extendidos, extinguir flechas sumergidas en brea y prendidas con fuego. La descripción de Pablo del escudo de la fe refleja el uso del escudo en el Antiguo Testamento como símbolo de Dios, quien protege a su pueblo. Al empuñar el escudo de la fe, es entrar en la batalla cósmica confiando en Dios, quien pelea en favor de los creyentes, provee los mejores armas y asegura la victoria. Al mismo tiempo, el casco de batalla romano estaba confeccionado de hierro o bronce, que protegía la cabeza. Se le añadía una placa en la parte posterior para proteger el cuello, orejas, un arco para las cejas y placas con bisagras para proteger las mejillas. Dada la protección esencial que brindaba el yelmo de la salvación, simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes en solidaridad con el Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales, tan común durante la época, y en cambio confiar en el poder supremo de Cristo. El alimento final, la armadura o la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que se refiere a la espada corta de 2 filos del legionario romano. La táctica habitual en la batalla era lanzar 2 jabalines, que Pablo no menciona, y luego desenvainar la espada y atacar, empleando la espada corta en un movimiento de empuje. La espada de los creyentes es la espada del Espíritu, en el sentido que la provee el Espíritu, un arma identificada como la palabra de Dios.
Pablo da un paso al frente como general y lanza un llamado a la lección al transmitir promesas de esperanza y victoria del comandante en jefe divino. Son estas promesas expresadas en Efesios capítulo 6, versículos 10 a 20, las que constituyen la palabra de Dios, como el arma principal en la batalla contra el mal, la palabra de Dios. Entonces se refiere a las amplias promesas del Evangelio que encontramos en la Biblia. Practiquemos la oración del campo de batalla. Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes como soldados a participar en oración crucial y continua por todos los santos y por él mismo como embajador en prisión. Este llamado a la oración puede entender como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, siguiendo la exhortación de batalla de Jaziel, Josafat lleva a todo Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y adorarlo. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 18. Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es en parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. En el primero de los pedidos de oración, Pablo pide a los destinatarios que participen en una oración ferviente, urgente y perseverante por todos los santos. Si la iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, necesitará practicar la dependencia de Dios mediante la oración inspirada por el Espíritu. El segundo pedido de oración de Pablo es por sí mismo, y oren también por mí. Efesios capítulo 6 versículo 19. Pide oración para que Dios le conceda el mensaje correcto, para que me sea dada palabra en el momento oportuno, al abrir mi boca, y que pueda pronunciarla de la manera correcta, con denuedo. Al abordar un tema sumamente importante, el misterio del Evangelio, esta última frase se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces de la intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles junto con los judíos al crear una nueva humanidad. La oración ferviente y perseverante nos brinda la oportunidad de escuchar atentamente estas promesas, celebrarlas y agradecer a Dios por los recursos de su gracia. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.